A continuación vamos a ver cómo trabajar con las columnas en Revit. Una vez que hemos creado todo nuestro sistema de rejillas y niveles, procedemos a la instalación de columnas dentro del proyecto. Para trabajar con las columnas vamos a la parte superior en la pestaña de arquitectura. En el apartado de construir tenemos la opción de pilar o columnas. Vemos en la parte inferior una pequeña pestaña, un botón. Al dar clic veo que se clasifica en dos partes: pilares estructurales y pilares arquitectónicos. Por defecto, en Revit trabajamos con pilares estructurales. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Iniciamos con los pilares estructurales. Al seleccionarlo, observen aquí en la ventana de propiedades, aparece en la pequeña vista previa el tipo de pilar que hemos seleccionado. Es una viga de metal, una columna metálica que pertenece a una familia de columnas metálicas. En esta familia, en este caso, solamente tenemos un tipo de columna. Si quisiéramos cargar más tipos de columnas, simplemente vamos aquí a la parte central de la pantalla, donde tenemos el botón de cargar familias. Seleccionamos cargar familias. Vamos a la carpeta de columnas, en este caso pilares, la carpeta de pilares. Y aquí tenemos diferentes tipos de pilares. Ok, en este caso no tengo una gran variedad, está bastante limitado. Tenemos la carpeta de pilares, voy a regresar. Tal vez tenga otra carpeta de pilares estructurales. Aquí está efectivamente una carpeta de pilares estructurales que tiene una mayor variedad. Tenemos de acero con calibres más delgados, tenemos de concreto, de hormigón prefabricado y tenemos incluso pilares de madera. Si quisieran cambiar, simplemente consultan estas carpetas y cambian entonces por diferentes tipos de pilares. Yo no voy a cargar ninguno, voy a trabajar con el pilar que viene por defecto, así que voy a cerrar esta ventana. Para colocar los pilares, vamos a apoyarnos en las rejillas que hemos creado. Observen que al colocar el pilar en un punto de intersección en las rejillas, se van a iluminar los dos ejes que se intersectan en el punto donde quiero colocar la columna. Una vez se resaltan ambos ejes, simplemente doy un clic para colocar la columna. Al colocar esta columna me ha salido una notificación en la parte inferior que me está indicando que la columna no es visible. Cuando empezamos a trabajar con columnas en Revit, ocurre que ellas vienen por defecto seteadas en profundidad. Recuerden que cuando trabajamos en profundidad, los elementos no son visibles en planta. Vamos a configurarlo aquí entonces en el apartado de altura y vamos a conectarlo con el siguiente nivel, que sería, en este caso estoy trabajando en el nivel 1 porque es el que está en negrita. Vamos a conectarlo con el nivel 2. Y ahora sí, voy a colocar aquí la columna y observen que ahora sí puedo ver la columna. Si quisiera ver la columna en mayor detalle, aquí se ve bastante esquemática. Si quisiera ver esta columna con mayor detalle, voy a la parte inferior de la pantalla, donde tengo mis eh, herramientas de visualización. Voy a dar un clic aquí donde dice el botón de nivel de detalle, que es este rectángulo en color blanco. Se va a desplegar esta pequeña cascada y voy a seleccionar la opción de detalle alto para que me dé una mejor definición en estas columnas. Si quisiera ver en líneas aún más delgadas, aún más definidas, presiono la secuencia TL. TL para eliminar estas calidades de líneas que a veces dificultan un poco la precisión al momento de trabajar. En este caso no tiene mayor relevancia, pero es bueno saber cómo eliminar o cómo desactivar estas calidades de línea. Con la opción TL, al presionar TL, podemos habilitarla o deshabilitarla. También en el apartado de vista, tenemos aquí la opción de calidad de líneas. Aquí pueden también activarla y desactivarla. Voy a dejarla activada. Y de esta manera entonces podemos colocar las columnas. Voy a colocar otra columna, pestaña de arquitectura, selecciono herramienta de columna, de esta manera.
Voy colocándolas una por una en las intersecciones de estos ejes. Acabo de llenar todo el eje de la columna número 1 de columnas. Otra manera en la que podemos colocar estas columnas aprovechando mejor el potencial de estas rejillas es con la opción de colocación múltiple. En la parte superior tenemos una opción que dice múltiple. Vamos a seleccionar entonces en este apartado la opción de en rejillas. Selecciono la opción en rejillas y simplemente hago una ventana de selección que abarque todas las intersecciones donde no he colocado columnas. Todas las intersecciones donde no he colocado columnas, de esta manera. Si lo hago hasta acá, voy a volver a colocar columnas donde ya he puesto columnas y eso les puede traer un error en el conteo de materiales. Así que tienen que estar muy atentos con la manera en la que están trabajando. Aquí me he cerciorado de que he abarcado todas las intersecciones. Voy a soltar entonces el botón y observen cómo aparecen todas las columnas ancladas en las intersecciones entre ejes. Una vez me he cerciorado de que he terminado de colocar todas las columnas, puedo presionar aquí en la opción múltiple el botón de finalizar, este gancho de color verde, para terminar la operación. Presiono el botón de finalizar y listo. Acabo de colocar todas las columnas de una manera muy rápida, apoyándome en los ejes. Y lo mejor de esto es que todo está parametrizado. Si yo quisiera cambiar de repente la medida, por algún tema el proyecto se ha achicado, o necesito por temas de diseño ampliar la distancia entre estos ejes, puedo seleccionar el último, cambio el valor aquí, coloco por ejemplo, vamos a colocar 18 o 16, y como las columnas están vinculadas a mis rejillas, se van a mover todas al mismo tiempo. Esta es una gran ventaja al momento de trabajar. Aquí voy a colocar 16 también. Y puedo trabajar de esta forma con mis columnas, vinculadas a las rejillas. Si voy a la vista tridimensional, aquí puedo ver los diferentes niveles que se han creado y veo las columnas que he colocado sobre las rejillas. Y observen que acá tengo una primera columna que tiene otra columna abajo. Esta fue la columna que creé antes sin haber configurado el apartado en altura. Y esta columna se creó entonces por debajo del nivel 1. Voy a suprimirla. Listo, voy entonces nuevamente al nivel 1. Voy a cambiar aquí un poco el estilo de visualización a estilo sombreado para ver un poco mejor la definición de estas columnas metálicas que acabo de colocar. Voy aquí al nivel 1. Ahora vamos a ver qué ocurre con las columnas de arquitectura. Pestaña arquitectura. Ahora pilares arquitectónicos. Los pilares arquitectónicos también podemos colocarlos de esta manera, pero estos pilares no tienen la opción de colocación múltiple. No tienen la opción de colocación múltiple. Si yo coloco, por ejemplo, aquí una serie de pilares de esta manera, estos son pilares arquitectónicos. Son más que nada volumetría y nos van a servir para hacer diferentes tipos de cálculos, de masa, de volúmenes, entre otras cosas. Pero también podemos crear, como lo hemos hecho en este caso, columnas metálicas revestidas. Si tenemos ya la arquitectura y necesitamos entonces colocarle el alma estructural, podemos hacer lo siguiente. Una vez que hemos colocado los pilares arquitectónicos, vamos entonces a cargar los pilares estructurales utilizando los pilares arquitectónicos. Podemos hacerlo de uno en uno. Observen que automáticamente el programa se encarga de centrarlos dentro de las columnas arquitectónicas
Y también tenemos aquí una opción, en el apartado de múltiple, tenemos una opción de colocar en pilares. Selecciono la opción de colocar en pilares, hago una ventana de selección y observen cómo automáticamente él rellena el pilar por dentro con una columna estructural de metal. Al igual que al trabajar con rejillas, tenemos que dar un clic en el gancho verde para finalizar la operación. Voy a volver a cambiar las medidas y colocarlo a una distancia de 5 unidades. Cambio a 20. Cambio a 20 nuevamente. Las horizontales. Ok, de esta manera entonces podemos crear columnas aprovechando el sistema de rejillas, el cual debe estar configurado de forma paramétrica para que nos permita hacer ediciones en las distancias y en los espacios. También hemos visto cómo trabajar con los pilares arquitectónicos, los cuales también podemos, al momento de trabajar con ellos y cargarlos, podemos utilizar la opción de cargar familia para traer otro tipo distinto de pilar. Aquí en la opción de pilares tenemos diferentes tipos. Hay unos que tienen biseles. Todos estos son familias que se pueden editar, se pueden alterar. Aquí, por ejemplo, tenemos estos pilares rectangulares, que es el que ya estamos utilizando. O tenemos los que tienen ese pequeño chaflán. Vamos a abrirlo. Vemos la forma de este pilar es distinta. Si lo veo en la vista tridimensional, aquí vemos la diferencia entre los acabados. Si quisiéramos editar la medida de estos pilares, selecciono el pilar, luego editar tipo. Antes de hacer cualquier edición, recuerden siempre duplicar. Voy a colocar aquí, por ejemplo, pilar de 40 por 40. Aquí, columna. De 40 por punto 40, le doy a aceptar. Y simplemente aquí en el apartado de cotas voy a cambiar las dimensiones. Punto 40 en el apartado de profundidad y punto 40 en el apartado de anchura. Y le digo, presiono Enter y luego aceptar. De esta manera he cambiado esta columna que he seleccionado. Observen que las demás se mantienen iguales. Esto se llama edición de ejemplar. Cuando hago una edición de tipo, quiere decir que todas las columnas se van a editar. Si selecciono esta, por ejemplo, editar tipo, y cambio solamente aquí, coloco, por ejemplo, 60, no, punto 60, 60 son 60 metros, ok. Punto 60. Vamos a mover un poco esto acá arriba. Le digo aceptar. Vemos cómo todas las columnas cambian. Esta es la diferencia entre hacer una edición de ejemplar, donde solamente alteras una, y cuando haces una edición de tipo, que es donde vas a alterar todas las columnas del proyecto que pertenezcan a ese tipo de familias. Ok, de esta manera entonces podemos colocar columnas en nuestros proyectos en Revit.